Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inversión en un texto que es, casi una cápsula del tiempo. Sí, totalmente. Es un fragmento de una carta muy personal, casi una despedida, de un mentor a su discípulo. Estamos hablando del capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Y lo que vamos a analizar es un comentario que desmenuza este texto, que es, en esencia, un kit de supervivencia para un mundo que, se complica por momentos. Exacto. Es una carta que se atribuye al apóstol Pablo, dirigida a Timoteo, su protegido. Y lo que la hace tan potente es que parece escrita para un momento de crisis. Le está diciendo, mira, las cosas se van a poner feas, la gente va a mostrar su peor cara, pero tú tienes las herramientas para mantenerte firme. Ahí está. Nuestro análisis de hoy se va a centrar en eso, en desempacar esas herramientas y entender la advertencia que las precede. Me gusta ese enfoque. No es solo un texto antiguo, es, como dices, un manual de resiliencia. El comentario que tenemos divide el capítulo en 3 grandes bloques. Primero, una radiografía bastante cruda de la decadencia social. Segundo, pone a Timoteo como el contraejemplo, el modelo a seguir. Y por último, revela cuál es el ancla, la fuente de fortaleza en medio de todo ese caos. Así que la misión es entender esa advertencia, que suena muy actual, y descubrir cuál es ese antídoto que propone. Pues empecemos por la advertencia, que es contundente. El texto arranca diciendo que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. Pero ojo, lo interesante que señala el comentario es que por cómo están construidas las frases en el griego original, no está hablando de un futuro lejano, apocalíptico. Más bien, está diciendo que esa dificultad ya estaba ahí, ya había empezado. No es que los tiempos se vuelvan malos por sí solos, es la gente la que los hace difíciles. Vale, eso es un matiz importante. No es una profecía abstracta, es un diagnóstico del presente de aquella época. ¿Y cómo describe a esa gente que complica las cosas? Porque el texto se despacha con una lista larguísima de rasgos. Larguísima y muy detallada. Pero el comentario hace algo muy útil. En lugar de verla como una simple lista de la compra de defectos, la agrupa en 3 ideas principales. Y muestra que todo nace de un mismo sitio. ¿Y cuál es la raíz? La raíz de todo el problema, el punto de partida, es el amor de sí mismo, el egoísmo. Los griegos tenían una palabra para esto, philautoi. El comentario cita a Agustín de Hipona, que decía que de aquí nace el desprecio a Dios. Es la idea de que cuando uno se convierte en el centro de su propio universo, todo lo demás se desmorona. Entiendo. O sea, no son 18 problemas distintos, es un solo problema con 18 síntomas. Si la raíz es el egoísmo, ¿cuáles son las primeras ramas que crecen de ese tronco? Pues las más directas son la avaricia, el amor al dinero y la soberbia en todas sus formas. El texto menciona la ostentación vanidosa, que es el presumir de lo que no se tiene. El aparentar, exacto. Y la arrogancia, que es el creerse superior a los demás. Es una cadena lógica. Si yo soy lo más importante, mi dinero es lo segundo más importante y necesito que todo el mundo sepa lo genial que soy. Es el ego inflado al máximo. Y me imagino que cuando uno va por la vida con ese ego, el choque con los demás es inevitable, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde entra el segundo gran grupo de rasgos que el comentario identifica. El desdén. El desprecio por todo y por todos. Claro. Si te crees superior, lo lógico es que hables mal de los demás, que es lo que el texto llama ser maldicientes. Que seas rebelde con tus padres porque no aceptas ninguna autoridad por encima de la tuya. Que seas un ingrato. Porque sientes que el mundo te lo debe todo. Justo. El comentario hace una conexión aquí que me parece brutal. Dice que la suprema ingratitud va unida con la suprema impiedad. El que no agradece nada a nadie, tampoco le agradece nada a Dios. Es una espiral. El ego te aísla y te vuelve hostil. La lista sigue con cosas todavía más duras, sin entrañas, implacables, calumniadores. Sí, son términos muy gráficos. Sin entrañas significa literalmente sin afecto familiar, sin corazón. Calumniadores en griego es diaboloi. Vaya, que viene de la misma raíz que diablo. Eso es fuerte. Exacto. Te da una idea de la gravedad que le atribuye. Y luego añade intemperantes, que significa sin autocontrol, y aborrecedores de lo bueno. Es el retrato de alguien que no solo hace el mal, sino que odia activamente a quien intenta hacer el bien. Y todo esto culmina en el tercer grupo, que es una especie de traición generalizada, ¿no? Ese es el tercer y último grupo. La traición, la temeridad para conseguir lo que quieren sin importar las consecuencias y ser infatuados.
Esto último es genial. El comentario lo describe como los que están hinchados de orgullo, los que creen saberlo todo. Vamos, lo que hoy llamaríamos un cuñado de manual. Se ríe, básicamente. Y el broche de oro de toda la descripción es que son amigos del placer más bien que amigos de Dios. Pero aquí viene el giro más perverso de todos. A ver, Que toda esta gente mantiene una apariencia de piedad religiosa, pero han negado el poder de ella. No son ateos declarados. claro, Van al templo, cumplen con los ritos, tienen una fachada de respetabilidad. El comentario explica que la palabra griega para apariencia aquí no es simplemente forma, sino morfosis, que sugiere una caricatura, una forma vacía, sin contenido. una cáscara vacía, eso es. La verdadera piedad, argumenta, tiene un poder transformador, un dinamismo que a estos les falta. Por eso, el consejo a Timoteo es cortante. De estos, apártate. Y el verbo que usa, según el análisis, es muy fuerte. Implica alejarse con una sensación de horror. O sea que el peligro no es el enemigo declarado, sino el que se disfraza de amigo, el que tiene la apariencia pero no la esencia. Y una vez descritos, el texto explica cómo actúan, porque dice algo sobre cómo se infiltran en las casas. Sí, y es una parte bastante controvertida. Dice que se introducen de matute por las casas para seducir a las mujeres necias y débiles de voluntad, a las que llama despectivamente mujercillas. El comentario se para aquí y se hace dos preguntas clave. Primero, ¿por qué a las mujeres? Y apunta a dos posibles razones de la época. Se las consideraba más sugestionables y al mismo tiempo capaces de influir mucho en sus maridos. Vale. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿esta seducción era solo de ideas o también era sexual? Una pregunta delicada. ¿Y qué dice el análisis? El análisis considera más que probable que hubiera también un componente sexual y lo conecta con una corriente filosófico-religiosa muy popular en esa época, la gnosis. Ah, la gnosis. Es decir, que esta corriente filosófica funcionaba como una especie de excusa teológica para justificar comportamientos inmorales. La idea de que el cuerpo no importaba. Básicamente, sí. La gnosis, en sus formas más extremas, enseñaba que la materia y el cuerpo eran malos o, en el mejor de los casos, irrelevantes. Lo único que importaba era el espíritu y el conocimiento secreto, la gnosis. Claro. Así que, para algunos, lo que hicieras con tu cuerpo, comer, beber, tener relaciones sexuales, no tenía ninguna consecuencia moral, era un salvoconducto perfecto para la inmoralidad, bajo un barniz de espiritualidad elevada. Entiendo. Es la coartada intelectual perfecta. Suena a un peligro muy sofisticado. El texto luego los compara con dos personajes del Antiguo Testamento, Yanes y Yambres. No me suenan de nada. No salen con ese nombre en el libro del Éxodo, pero la tradición judía los identificaba como los dos magos principales del faraón que se enfrentaron a Moisés. El paralelismo que traza el autor es brillante. A ver. Así como los magos egipcios imitaron los milagros de Moisés para engañar al faraón y oponerse a Dios, estos falsos maestros imitan la piedad para oponerse a la verdad. Son imitadores, falsificadores. Exacto. Y el comentario rescata una tradición judía aún más interesante. Según esa tradición, Yanes y Yambres no se quedaron en Egipto. Fingieron convertirse. Se unieron a los israelitas cuando salieron de Egipto. No me digas. Sí. Y fueron ellos los que más tarde incitaron al pueblo a construir y adorar el becerro de oro. El paralelismo es escalofriante. Son los que aparentan ser parte del grupo, pero trabajan para destruirlo desde dentro. Pero el texto dice que no van a llegar muy lejos, que su engaño se descubrirá. Así es. Al igual que los magos egipcios, que pudieron replicar las primeras plagas de Moisés, pero llegó un momento en que su poder se agotó y tuvieron que admitir, aquí está el dedo de Dios. Se les acaba el truco. Exacto. La impostura de estos maestros también tiene fecha de caducidad. Su insensatez, dice el texto, se hará evidente para todos. La mentira tiene las patas cortas. Vale. El panorama que ha pintado es desolador, francamente. Si este es el problema, un mundo lleno de gente egoísta, hipócrita y traicionera, ¿dónde está la solución? ¿Se queda el texto ahí o nos ofrece una salida? Afortunadamente, ofrece una salida. Y es aquí donde el capítulo da un giro de 180 grados. Pasa de la oscuridad a la luz, con una simple frase que lo cambia todo. Tú, en cambio. Me encanta ese contraste. Ellos son así, pero tú. Es un llamado directo a Timoteo. ¿Y qué es lo que ha hecho Timoteo de forma diferente?
Pues el texto dice que Timoteo ha seguido de cerca no solo la doctrina de Pablo, sus enseñanzas, sino su modo de vida, sus planes, su fe, su paciencia. No ha sido un aprendizaje teórico, de libros, ha sido de convivencia, vital. Eso es, ha sido un aprendizaje vital. Y aquí el comentario subraya un detalle muy personal y potente. Menciona que Timoteo fue testigo directo de las persecuciones que sufrió Pablo en 3 ciudades: Antioquía, Iconio y Listra. Y Listra era su ciudad, ¿verdad? Exacto. Con casi toda seguridad, Listra era la ciudad natal de Timoteo, así que probablemente, siendo un adolescente, vio con sus propios ojos cómo apedreaban a su mentor, a Pablo. ¡Qué imagen! Sí, lo arrastraban fuera de la ciudad y lo daban por muerto. Imagina el impacto de esa escena. No le hablaron de persecución en una clase, la vio en primera persona. Vio el coste real de la fe que estaba aprendiendo. Eso lo cambia todo. No es una lección, es una cicatriz compartida. De esa experiencia tan brutal, el texto saca una conclusión para todos, ¿no? Sí, extrae un principio general que es una de las frases más duras y realistas del Nuevo Testamento. Todos los que aspiren a llevar una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Todos. El comentario nos pide que nos fijemos en esa palabra, todos. No algunos, no quizás. Da a entender que una fe que no genera ningún tipo de fricción con el mundo que la rodea, bueno, quizás es una fe que se ha diluido demasiado. Es una idea incómoda. La ausencia de problemas no siempre es buena señal. Y por otro lado, ¿qué pasa con los malos? Se salen con la suya. Al contrario, dice que los perversos y los embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una doble tragedia. Vaya. No solo engañan a otros, sino que acaban siendo prisioneros de sus propias mentiras. El comentario lo describe no como un progreso hacia el éxito, sino como un avance sobre lo peor. Es una espiral que solo va hacia abajo. Entonces tenemos un camino de persecución para los buenos y una espiral de autoengaño para los malos. Ante este panorama, ¿cuál es el ancla? ¿Dónde se supone que Timoteo, y por extensión cualquiera, debe agarrarse para no hundirse? Y con esa pregunta entramos de lleno en la tercera y última parte del capítulo, que es la solución a todo lo anterior. La respuesta es clara y directa: las Sagradas Escrituras. Ahí está el antídoto. Le dice a Timoteo, permanece en las cosas que aprendiste, y le recuerda que las conoce desde la infancia, gracias a su abuela Loida y a su madre Eunice. El aprendizaje no empezó en un seminario, sino en casa, en el regazo de su familia. Me gusta ese detalle de que empezó en la infancia. Le da un peso emocional enorme. Muchísimo. Y el texto usa una expresión preciosa. Dice sagradas letras, grámata en griego. El comentario señala que esta palabra se refiere a las letras del alfabeto, lo primero que aprende un niño. ¿Desde que aprendiste a leer? Exacta. Desde que aprendiste a leer, has estado en contacto con esto. Y a la vez subraya el carácter sagrado que cada letra del texto tenía en la tradición judía. El análisis que tenemos también hace una comparación histórica aquí, ¿no? Sobre el acceso a los textos. Sí, y es un punto interesante. Contrasta este modelo, donde un niño tiene acceso directo y personal a las escrituras en su hogar, con la práctica que se impuso siglos después en la Iglesia de Roma de restringir la lectura de la Biblia a los laicos, argumentando que solo el magisterio eclesiástico podía interpretarla correctamente. El texto de Timoteo parece defender un modelo mucho más personal y, por así decirlo, democrático. ¿Y cuál es el propósito de conocer esas escrituras? ¿Es para ganar debates teológicos? En absoluto. El texto es muy pragmático. Dice que las Escrituras tienen poder de darte la sabiduría para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Poder. El comentario se detiene en esa palabra, poder, dunamis en griego, de donde viene dinamita. No es un saber meramente intelectual de acumular datos. Es un saber de salvación, un conocimiento que tiene el poder de cambiarte la vida. Y esto nos lleva al versículo clave, probablemente el más famoso de todo el capítulo, sobre la inspiración de la Escritura. El versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí el comentario se pone un poco más técnico, para explicar una palabra griega que es única en toda la Biblia, theopneustos. Theopneustos literalmente significa soplada por Dios o exhalada por Dios. La imagen es muy poética. Las palabras de la Escritura son como el aliento mismo de Dios. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica?
¿Significa que Dios dictó las palabras una a una y los escritores eran como secretarios? No, el comentario lo aclara muy bien. La doctrina clásica de la inspiración no es la de un dictado mecánico. Se describe más bien como una intervención sobrenatural de Dios en las facultades de los escritores, su mente, su memoria, su voluntad, sus emociones, Ajá. para que, usando su propio estilo, su vocabulario y su personalidad, escribieran exactamente lo que Dios quería comunicar, sin error. Es una confluencia misteriosa entre lo divino y lo humano. Vale, es una idea compleja. Y el análisis añade una puntualización importante sobre los textos originales y las traducciones, ¿cierto? Sí, una aclaración honesta. Dice que esta inspiración se atribuye a los manuscritos originales en hebreo, arameo y griego, no a las traducciones, que son falibles. Claro. Sin embargo, añade que la cantidad de manuscritos que tenemos es tan abrumadora y el consenso entre ellos tan grande en los puntos doctrinales clave, que podemos tener una confianza muy alta en que el texto que leemos hoy refleja fielmente el original. De acuerdo. Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Porque el texto vuelve a ser muy práctico. Totalmente. Dice que es útil para 4 cosas. Para enseñar, darnos la verdad. Para reproche, mostrarnos dónde nos hemos equivocado. Para corregir, ayudarnos a volver al camino correcto. Y para instruir en la justicia, enseñarnos a vivir como debemos. Es un ciclo completo. Un ciclo de aprendizaje y transformación personal. Y todo eso, ¿con qué objetivo final? El objetivo se resume en el último versículo: que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda obra buena. Aquí el comentario se recrea en 2 palabras griegas fantásticas. La palabra para apto es artios, Artios. que sugiere algo completo, equilibrado, bien ajustado, como una herramienta perfecta para su función. Y la palabra para equipado es exertismenos, un término que se usaba para describir un barco completamente aparejado, con sus velas, cuerdas y anclas, listo para zarpar y afrontar cualquier travesía. La imagen del barco es potentísima. No es solo estar bien, es tener todo el equipamiento necesario para la misión. Exacto. Y el comentario cierra con una idea crucial. Esta preparación no es solo para una élite de líderes o pastores. La expresión hombre de Dios se puede aplicar a cualquier creyente. Y lo más importante, Dime. el conocimiento de las Escrituras no es un fin en sí mismo. El objetivo de todo este proceso no es convertirnos en enciclopedias teológicas andantes, sino equiparnos para toda obra buena. El saber debe traducirse, necesariamente, en un bien obrar. La teoría sin la práctica es inútil. Haciendo un resumen rápido, hemos viajado desde una descripción muy oscura y casi cínica de la naturaleza humana hasta una defensa apasionada de las Escrituras como la herramienta definitiva para no solo sobrevivir, sino para hacer el bien en un mundo así. Esa es la clave. El comentario nos muestra que no son 3 partes sueltas, sino un argumento único y cohesionado. La corrupción moral tan brutal que describe al principio encuentra su antídoto perfecto en la guía, corrección y equipamiento que, según el texto, ofrecen las Escrituras al final. Es un mapa completo. Sí, te muestra dónde están los peligros y te da la brújula para navegarlos. Y el comentario insiste mucho en esa idea final, que todo este conocimiento es para la acción, para estar equipado para toda obra buena. No es para acumularlo. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar, muy relevante para nuestra época. Vivimos en la era de la información, con un acceso al conocimiento sin precedentes. Podemos aprender sobre cualquier tema con un solo clic. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre el conocimiento que simplemente alimenta nuestra curiosidad o nuestro ego intelectual y esa sabiduría de la que habla el texto, la que de verdad nos equipa, nos transforma y nos impulsa a hacer algo bueno y tangible en el mundo real?